Sí, o sea, acá en esta sentencia falta algo, querido Pseudomonte, y quizás Faltan hablaremos de puñetos. eso después de que Gustavo nos cuente qué es lo que pasa en los Estados Unidos con los universitarios, por qué y cómo los están adoctrinando, compañere. Gracias. Compañere. Bueno, gracias Silvio por permitirme aquí una reflexión breve sobre este asunto. Yo creo que en el contexto colombiano eh, no somos totalmente conscientes de el influjo de ciertas filosofías y de ciertas teorías filosóficas que en gran medida provienen de las universidades y de la educación anglosajona. Entonces, como decíamos hace un momento, una de las cosas más impactantes de esta semana fue a los que siguen, digamos, las noticias en Twitter y en otros, la cantidad de protestas y cartas y manifestaciones de profesores, por ejemplo, de académicos en favor o más bien en contra de Israel, en contra, desde luego, de la reacción del ejército israelí ante el ataque, bueno, el ataque perpetrado por Hamas hace 2 semanas, el 7 de octubre. Eh, Algo que es muy notable, o que uno de los aspectos que brilla por su ausencia en todos estos análisis que hacen los académicos y los grupos de estudiantes en universidades occidentales, es que no mencionan para nada, omiten eh, un factor fundamental en este conflicto, que es el yihadismo, que es la presencia de la religión y del fundamentalismo islámico, en este caso, desafortunadamente, en lo que ocurrió hace 2 semanas, pero en lo que lleva ocurriendo durante 70 años en la región de Israel. Uno ve, digamos, incluso hubo protestas en Bogotá, Colombia, ¿no? A favor de, apoyando a Israel. Y digamos, siempre hay que hacer esta salvedad y este caveat, ¿no? Parece, no debería ser necesario, pero nadie, ninguna persona que tenga alma y que tenga humanidad, humanismo, disfruta o desea la muerte o el sufrimiento de niños o ancianos palestinos o mujeres palestinas. Eh, Ahora bien, cometemos un error craso en Occidente, muchos de nosotros, como lo mencionaba Silvio, digamos, conmovidos por la, por la, por la injusticia, por el sufrimiento de los desvalidos, ¿no? Cometemos un error en pensar que la violencia que está ejerciendo el ejército israelí sobre Gaza, sobre el norte de Gaza, es equivalente o es peor moralmente que los actos atroces que cometió Hamas hace 2 semanas. Ese es un error que estamos cometiendo. Yo creo que la razón por la cual cometemos ese error es porque estamos, sobre todo en Colombia, sin darnos cuenta, imbuidos por una filosofía postmoderna que en general, porque hay que ponerle nombre a las cosas, se llama postcolonialismo. Postcolonialismo, ¿sí? Tal vez de pronto muchos de ustedes no hayan escuchado este término, pero aquí en las universidades anglosajonas es una teoría que lleva, digamos, desarrollándose desde hace mucho tiempo, incluso desde los años 90. Escritores, por ejemplo,
como Edward Said, como Frantz Fanon, por ejemplo, aquí puedo mostrar este libro, que en inglés quiere decir los despojados de la tierra. Otros autores como Derek Bell o el brasileño Paulo Freire, ¿cierto? Que escribió La pedagogía de los oprimidos, ¿cierto? La idea del poscolonialismo, que como otros ismos posmodernos, tiene sus raíces fundamentales en el marxismo y en el neomarxismo, es que el mundo, la realidad social, se divide básicamente y simplísticamente entre opresores y oprimidos. Toda relación, y esto viene de, bueno, todas estas ideas son complejas y están fundamentadas desde luego en escritores franceses, sobre todo de los años 60, como Michel Foucault y como Derrida. La idea, por ejemplo, que nos viene desde Foucault es que toda interacción humana está mediada por el juego de poder, ¿cierto? Todo se trata de ejercer el poder y resistirse al poder, ¿no? La idea de Derrida, con la que ya estamos muy familiarizados, es la idea de la deconstrucción, ¿sí? Entonces, claro, estoy simplificando mucho para efectos de explicar esto un poco y como yo lo veo. Entonces, si combinas estas ideas, ¿no? De que toda relación humana consiste en un juego de poder, entonces solamente puede haber en el mundo opresores y oprimidos, y piensas en la filosofía de Derrida, de la deconstrucción, pues entonces te encuentras con una filosofía poscolonialista según la cual, eh, simplificándola, ¿no? El mundo ha sido oprimido por los blancos europeos que han colonizado, y esta palabra la escuchamos ya todo el tiempo, ¿no? La idea que hay que decolonizar, todo hay que decolonizarlo y todo hay que deconstruirlo. Y digamos, cuando uno se pregunta, ¿qué significa decolonizar? Yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la idea de que los blancos se robaron esta tierra y colonizaron, digamos, despojaron a los indígenas, está muy viva, ¿no? Entonces, ¿qué significa decolonizar? Pues, en parte significa reconocer que esta tierra pertenecía a otras personas. En el contexto latinoamericano, desde luego, decolonizar significa reconocer que los indígenas son los dueños originarios, los pueblos originarios, son los legítimos albaceas de la tierra, y que los blancos vinieron y despojaron y usurparon, ¿no? Todos ya, yo imagino que todos estamos familiarizados, digamos, con este tipo de lenguaje. Ahora, todas estas teorías, digamos, en libros como el que les mostré de Frantz Fanon o de Paulo Freire, por ejemplo, son interesantes, son estimulantes. Sin embargo, el problema surge cuando esas ideas se aplican a la realidad y se aplican a la política y se aplican a la acción. Entonces, eso es lo que, digamos, perdón por esta, digamos, elipsis, pero lo que estamos viendo en las reacciones de muchas personas ante la situación y la crisis en Israel es la aplicación del marco teórico postcolonial al conflicto israelí. Entonces, es una simplificación grosera, en mi opinión, en la cual Israel, como es poderoso, porque el poderoso siempre va a ser el opresor, ¿sí? Todo, cualquiera que tenga poder o ascendencia
económica o política va a ser el opresor, y el débil, el pobre, en este caso, desde luego, los palestinos, son los oprimidos, ¿cierto? Y lo que vimos en los atentados atroces, infames, inenarrables de Hamas hace 2 semanas, increíblemente son justificados y son explicados en términos poscoloniales. Y casi que se les lava la cara a atrocidades de este tipo. Entonces, Israel, de cierta forma, los ciudadanos de Israel, los niños, los ancianos, las personas que tienen en este momento secuestradas, por ejemplo, y que deben estar pasándola terriblemente mal, se merecían lo que les pasó. ¿Sí? Eso es como lo atroz, eso es como lo perverso de toda esta vaina, ¿no? Perdón por interrumpir, pero para dialogar con los oyentes, hay gente que dice que no es esa una excusa de lo que hace, de lo que hizo Hamas, sino una explicación. Y diferencian explicar que estar de acuerdo con. ¿Usted qué opina al respecto? No, explícame mejor la pregunta, no te entendí Sí, bien. sí, porque usted está diciendo que ese análisis es una defensa del terrorismo de Hamas, pero muchos partidarios, sobre todo el presidente Petro, han dicho que ahí no hay defensa alguna de Hamas, sino una explicación de sus actos, de los actos de Hamas. ¿Está más Sí, claro? claro, sí. Y claro, y tienes razón, he visto esos comentarios. Y me he enfrascado en conversaciones de ese tipo en Facebook y en Twitter. Lo que pasa es que lo que omiten los que dicen que, eso, que no están justificando, sino que están explicando, como lo venía diciendo, están aplicando el marco teórico del poscolonialismo. No mencionan, no consideran ni siquiera, es como si jamás no tuviera en su carta de presentación la intención y el deseo religioso, yihadista, fundamentalista, de exterminar a todos los judíos, de exterminar a todos los infieles. Es como si eso no fuera parte de la ecuación, ¿cierto? Para ellos, la ecuación es muy simple. El oprimido ejerce poder, por lo tanto, perdón, discúlpenme, el opresor, Israel, el fuerte, ejerce presión sobre el oprimido, y ese desvalido y oprimido tiene todo el derecho de defenderse como sea, sin importar los paradigmas o los límites morales que nosotros consideremos. Ahora bien, lo que hacen estas personas que critican a Israel es que le exigen a Israel, le exigen al ejército israelí un estándar moral que no le exigen a Hamas. Eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hamas lo identifican con el pueblo oprimido. Y por eso el pueblo oprimido, ellos no tienen por qué respetar los mismos estándares, porque la lucha es desigual en su concepto, ¿sí? Pero la realidad no es esa no es la realidad, ese es el problema. Por eso, cuando tratan de decir que es lo mismo, que es igual de malo Hamas, lo que hizo Hamas y lo que está haciendo el ejército israelí, esa equivalencia moral es equivocada, no es lo mismo. Claro, y lo podemos discutir, podemos estar en desacuerdo, y la gente, por ejemplo, comete el error, lo estamos cometiendo, yo lo veo a mi alrededor, claro, uno ve a los amigos de uno llegar a esa conclusión, y es decir, Israel está matando más gente y seguramente va a haber más bajas, más muertos palestinos
que los 1.500 o los 1.600 que asesinaron hace 2 fines de semana. Pero es que el número de muertos, aunque esto nos cueste y nos parezca contraintuitivo, el número de muertos no es la medida de la medida moral, ¿cierto? De la barbarie, ¿sí? La motivación es el factor aquí fundamental, que también lo ignoran, ¿no? La motivación de Hamas es de otra especie que la motivación de Israel, ¿sí? Mire que ahí también hay un sesgo propagandístico. También queremos tomar partido y declarar que es algo únicamente político o únicamente religioso, como si fuéramos nosotros pues los que pues, tuviéramos esa última palabra. Y, y bueno, en realidad, por ejemplo, cuando Pseudomonte nos dice que los pobres ven lucha de clases cuando lo que hay es una lucha religiosa, también hay que corregirle y decirle que la lucha religiosa la ven en términos marxistas, de opresor oprimido, así como hay un feminismo marxista, que ve el machismo como ese opresor. Es el mismo esquema de análisis marxista aplicado ahora al opresor, que eso también lo hacía el nacionalsocialismo, y no me quiero meter por ahí, porque yo también estoy harto de eso también, y aprovecho para un minuto antes de volver a salirme para programar el viaje de hoy a almorzar con un amigo. Tú hablabas de colonialismo. A nosotros no nos han educado para pensar el colonialismo desde diferentes perspectivas.